Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla. Por allá. Bien, aquí intentando darle cara a esta crisis sanitaria y económica, así que también con harto trabajo porque estamos en nuestras casas, pero la vida sigue, así que hay que seguir dándonos y organizándonos para poder llevarlo de una mejor manera posible. Así que ahí en eso estamos. Chiquillos, venimos saliendo de la conmemoración del Día del Patrimonio que, dadas las condiciones de esta pandemia mundial, se realizó vía online. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes, el balance de esta celebración en Recoleta? ¿Cómo les fue? A ver, Recoleta es una comuna que tiene una cantidad enorme de patrimonio, tanto tangible como no tangible. Tiene patrimonio urbano, arquitectónico, natural, tiene patrimonio cultural, así, pero por doquier. Y a pesar de que estábamos acostumbrados a celebrar el Día del Patrimonio usando todos los recursos que teníamos, esto por razones de la pandemia se ha visto bastante disminuido. Este año hicimos varios conversatorios que tuvieron que ver con activación de algunos de los dispositivos de patrimonio que tenemos, como por ejemplo el conversatorio con los actores que trabajan en el cementerio general, en las rutas patrimoniales, ¿no? en todo lo que ellos hacen habitualmente. Conversar sobre patrimonio con especialistas de patrimonio arquitectónico y urbano, y tratar de poner la voz de los actores del patrimonio en Recoleta en relevancia, pero como te digo, no es lo que estábamos acostumbrados. Otras veces le hemos sacado mucho trote al Día del Patrimonio, con los recorridos del cementerio general, con la película de las flores, con algunos patrimonios urbanos y arquitectónicos que son bastante notables. Nosotros tenemos la primera capilla de la historia de Chile en la entrada de los españoles entre comillas, reino, cuando
uno de los primeros lugares donde se detienen es aquí en Recoleta, donde se funda la iglesia que está en Santo Dumont. ¿Cómo se llama? Viñita. La Viñita, ¿no? Que hoy día es una iglesia que está recién restaurada, pero está además desde el patrimonio intangible, el tema de la Vega, está la Pérgola de las Flores, que yo creo que es uno de los patrimonios vivos más interesantes que tenemos, ¿no? Están todos los cementerios, está gran parte de la historia de Chile en la comuna de Recoleta, concentrada en algunos de estos hitos. Está el regimiento William, el regimiento número 1, que además tiene uno de los pocos museos militares que hay en Chile, que es muy pequeñito, pero que efectivamente creo que es bastante poco conocido. Ahí está, en un día como este, en el marco actual, fue, yo te diría, de baja intensidad, pero tratando de mostrar todo lo que tenemos. Claro. Bueno. Claro. Oye, Nico, tú que vives en Recoleta, me imagino estaba acostumbrado a poder participar de esta actividad en terreno, pero ¿cómo lo viviste tú esta vez que no tuvimos la fortuna de poder ir a visitarlo? Bueno, de manera online igual es más limitado el acceso a ciertos lugares históricos de acá de Recoleta. Bueno, los otros años igual se habían habilitado lugares icónicos de la Vega Central o del Museo de la DIVAM, que está en la Avenida Recoleta, con Dominica. Y bien, en realidad el Día del Patrimonio, si bien es cierto, es una buena instancia de patrimonio. Igual hoy día vemos que el patrimonio está en un riesgo constante debido a la amenaza de este avance de la ciudad. Entonces, vemos que esto también a veces no respeta la identidad. Entonces, vemos que las comunidades se ven amenazadas constantemente por los distintos proyectos que aparecen. Entonces, vemos que el Día del Patrimonio puede ser una buena señal de valorización del patrimonio, pero también vemos que por otro lado cada vez está más vulnerable el patrimonio. Por eso es como un saludo también a la bandera, esto del patrimonio, pero en todo caso las comunidades han cambiado su percepción también del patrimonio y se han empoderado bastante de eso. Entonces vemos también un cambio también en la conciencia y la valorización del patrimonio, material e inmaterial. Claro, podemos ver que dentro de un mismo territorio confluyen diversos tipos de patrimonios, como comentan, claro, está el material y el inmaterial. Coméntenos un poco sobre cuáles son estos tipos de patrimonios y claro, cómo es que estos también se ven amenazados por diversos factores que nos trae y que nos señala este sistema neoliberal que no se ha preocupado de su conservación ni de su reproducción tampoco. Claro, bueno, en Recoleta hemos visto harto de estos proyectos que se han levantado. O sea, de hecho ahora el mismo municipio ha estado en un gallito judicial con inmobiliarias que hoy día tienen vistas acá en Recoleta. Y vemos que hoy día hay una parte del sector privado que busca potenciar la explosión inmobiliaria que se ha dado en algunas comunas, como en Estación Central y Recoleta, que hoy día vemos que son las comunas que más albergan inmigración, por ejemplo, que eso también ha sido uno de los factores que ha sido por el contagio del COVID, lo que ha generado más contagios, por ejemplo. Entonces, vemos que existe toda una serie de cosas que no sé, porque terminan siendo... O sea, Anaika, ¿qué me decías tú recién? La pregunta. No te... ¿Cuáles son los distintos tipos de patrimonio que existen en los diversos territorios y cómo se ven afectados por el neoliberalismo y por las diversas acciones que se han realizado desde los gobiernos o desde las inmobiliarias? Ahí en Recoleta hay varios temas, no solo tiene que ver con... A ver, nosotros, yo creo que ustedes son muy jóvenes, les voy a contar una de las batallas porque nosotros llegamos tarde a Recoleta a defender el patrimonio.
y llegamos tarde porque Claro. efectivamente antes que nosotros Recoleta perdió mucho patrimonio a manos de las inmobiliarias, sobre todo en el barrio Bellavista, en la zona más de interés patrimonial, en la zona cercana a la Chimba, o que está considerada como la Chimba. No muchos lo saben, pero en la esquina de Eusebio Lillo con Manzano estaba la casa de Eusebio Lillo, la casa original de Eusebio Lillo. Y esta estuvo desocupada durante décadas en la comuna de Recoleta y fue incendiada un día sábado en la noche y se quemó completa, que fue la única manera como pudieron efectivamente hacerla desaparecer los inmobiliarios y construir ahí un edificio que hoy día alberga locales comerciales, que no tiene absolutamente ningún valor patrimonial. Cuando uno mira Claro. en la esquina de Antonia López de Bello con Recoleta, nosotros tenemos un monumento nacional que es casi la última o una de las pocas Casa Pilar Esquina que queda en la comuna de Recoleta, y estoy partiendo por lo que se llama patrimonio material, el patrimonio que se ve, que se toca, el patrimonio que efectivamente está ahí, ¿no? Y que, entre comillas, es el más fácil de hacer desaparecer. Hay otro tipo de patrimonio dentro de lo tangible, patrimonio material, ¿no? Por ejemplo, nosotros sufrimos en el cementerio general, que hoy día se está secando, ahí sufrimos la pasada de la UDI por el gobierno local, que cuando pasó vendió los derechos de agua del cementerio general. Esto fue un atentado a un parque maravilloso que además albergaba al cementerio en su casco antiguo, más tradicional, al cementerio más importante de la historia de Chile. Y hoy día tenemos este problema que luego de que el exalcalde de la UDI vendiera todos los derechos de agua, se está secando, y nosotros hemos ido tratando de invertir en sistemas de riego automatizados para poder recuperar, pero es muy complejo, porque son 84, 86 hectáreas, ¿no? Entonces, permanentemente vamos teniendo esa tensión con el patrimonio tangible o material, ¿ya? Y el patrimonio tangible y material no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con aquellas funciones de los seres humanos, que es patrimonio, entre comillas, vivo. Es el patrimonio que no se puede, de una u otra manera, destruir, ni comprar, ni vender, pero que el neoliberalismo igual lo ataca. Uno quizás de esos patrimonios más interesantes es la película Las Flores, porque ahí hay una función, hay un oficio que es patrimonial, ¿no? Que es el tema de las flores. Con todos los ritos que tienen, hay que uno, esto ya no se estila, pero cuando uno se prefigura, digamos, se imagina cómo eran los entierros de la época, los entierros nobles que pasaban efectivamente desde la Catedral de Santiago, que entraban por la Avenida La Paz, que era el camino a la última morada, ¿no? Y que pasaba en el inicio de la calle Avenida La Paz, estaba la película Las Flores, que son los que hasta el día de hoy, para los entierros de personajes notables de la historia de Chile, lo vimos para el entierro de Aguilar, y lo vimos para el entierro del mismo Pedro de Mebel, me estoy acordando de los últimos, ¿no? Hacían su parada ahí y salían los habitantes, las familias que trabajan de generación en generación en la película de Las Flores, a hacerle su homenaje, tirando rosas y pétalos y llenando las caravanas, que son esos patrimonios intangibles. Uno también podría ver como patrimonio tangible e intangible al mismo tiempo el tema del mercado, el tema de La Vega, porque ahí no solo está un edificio que quizá desde el punto de vista del valor arquitectónico tiene re poco valor, ¿no? Pero desde el punto de vista de la función que cumple, ¿no? Es una función que es capaz de trascender y de resistir a la renovación urbana. La Vega ha resistido, te digo que muchos intentos bastante descarnados por sacarla de ahí, incluso intentos desde la competencia, desde los dueños del mercado de los Valledor, que durante años trataron de que el gobierno de la UDI vendiera La Vega, destruyera La Vega, de tal manera que ellos quedaran como el único, entre comillas, mercado de Santiago. Y esto también fue bastante resistido. Entonces ahí están las dos cosas. Está en la zona de la Chimba todo lo que es la bohemia. Claro, la cultura popular. Claro, algunos conocen el barrio Bellavista actual. Hoy día tenemos la suerte de tener
la Peña de los Parra ahí, ¿no? Pero cuando uno mira en la historia, en lo que hoy día es el barrio Bellavista, estaban todos los prostíbulos, todas las casas de remolienda, toda la cultura popular, toda esa ciudad que uno podría decir informal, que, entre comillas, estaba y la ciudad vive de ella, pero que no le gusta verla ni reconocerla. Entonces uno cruzaba el río y se encontraba ¿con qué? Con todas estas cosas que la ciudad no quiere ver, pero que usa a menudo y que sin ella no puede vivir, ¿no? Los prostíbulos, los mercados, los regimientos, los conventos, los cementerios, todo aquello que es como los espacios que sirven a la ciudad, pero que no son nobles. Y esto genera un patrimonio informal, un patrimonio inmaterial, que es la cultura popular en sí, ¿no? Toda esta cultura media under, media subterránea, es parte también del patrimonio de la comuna, que yo te digo que es tremendamente rica en ese patrimonio. Claro, en ese sentido, al otro lado del río, como se refería, o como lo que significa el término chimba, demostraba que ya en este lugar existía gente habitando y una cultura muy arraigada a lo comercial. De hecho, existen teorías de que antes de llegar a la Plaza de Armas en Santiago Centro, se acampó como 3 meses cerca en las costas de la Chimba. Entonces vemos que hasta el año 90 Recoleta era una comuna rural en ese entonces, incluso los sectores más hacia el norte, más hacia lo que hoy día Américo Vespucio. Entonces vemos como la cultura de clase también muy arraigada a los comerciantes, los pregoneros, los vendedores de mote. Vemos todo este patrimonio que hoy día con el desarrollo han desaparecido, pero vemos que quedan las estructuras. Por eso vemos que está la Recoleta franciscana y aún así, un sinfín de casas, por ejemplo, que pertenecieron a personas como la que nombraba Daniel, de Eusebio Lillo. Vemos también como otras casonas que pertenecieron, por ejemplo, la capilla que también mencionaba Daniel era de Urmeneta, que era en ese entonces el Fundo Quinta Bella. Entonces vemos que Recoleta siempre fue una comuna muy rural y su patrimonio muy relacionado a la cultura popular, a la chingana. Entonces se hablaba de que los ricos venían a la chimba a pasar la fiesta o venían a las fondas que habían conocidas cercanas al puente Calicanto. Vemos toda una expresión popular que por distintos gobiernos también ha sido aplastada de cierta manera. Pues vemos como Diego Portales o como distintos personajes de la historia han intentado calmar un poco esas ansias de la cultura popular, esas de festejo. Los carnavales de Chile, la mayoría son expresiones que han sobrevivido a las expresiones foráneas, que tenemos una cultura muy, muy reventada de la cultura afuera. La dictadura fue muy trascendental en ese sentido. Oye, Nico, ¿y cómo es que desde las comunidades se han ido empoderando en base a su patrimonio local y a partir de eso han logrado conservar el patrimonio y contribuir a esa identidad tan propia del espacio de allá de la Chimba? Bueno, las comunidades de a poco han ido tomando conciencia de lo que es el patrimonio. Nada nace como patrimonio en sí, sino que pasa por un proceso de patrimonialización, que es cuando se va poniendo en valor ciertas características de un evento, de una conducta. Entonces, primero vemos que barrios donde había una alta carga arquitectónica, por ejemplo, como lo era el barrio Yungay, fueron las primeras comunidades que empezaron a potenciarse en este aspecto, porque se vieron amenazados con el avance de la ciudad. En los años 90 y 2000 existieron renovaciones urbanas que fueron deteriorando los patrimonios de barrio principalmente. Entonces, esto significa que también es a las personas que tienen que irse a vivir otras comunas, porque entonces vemos que hoy día las comunidades ya empezaron a valorar el espacio público también. Hoy día por ejemplo, cuando en Recoleta se hacen trabajos voluntarios, se busca levantar la moral del espacio público, se busca revalorizar los espacios. Entonces, hoy día vemos que
hay comunidades más decididas que quieren ver bien sus barrios, que quieren proteger sus casas, su patrimonio, ya sea una fiesta que se pueda celebrar o una antigua casa que existía que perteneció a alguna vecina o algún vecino ilustre. Entonces vemos cómo hoy día eso ya se puede palpar mucho más que antes. Antes solo se demolía, solo se pensaba de manera más práctica. Es como no, si es viejo, mejor es más práctico demoler y construir de nuevo. Entonces, eso fueron ya discusiones que por suerte ya han empezado a madurarse. Entre comillas. Claro, entre comillas todavía. Entre comillas, porque sí, esto atentaba. Yo uno de los edificios más emblemáticos que recuerdo es cuando uno va al centro, por ejemplo, en el centro comercial que se llama Portal Edwards, ¿no? Que está al lado de la estación central. Ese centro comercial estuvo en disputa por su mantención como monumento nacional durante años. Y los dueños no hicieron nada mejor que dinamitarlo completo una noche de sábado a medianoche, de tal manera que el día domingo ya estaba destruido, para levantar lo que hoy día conocemos, que es un centro comercial que no aporta nada a la ciudad. Pero esto ha sido una batalla bastante larga, con el apetito demoledor de toda la inmobiliaria y de todo lo que ellos llaman el desarrollo. Nuestro país viene, como decía Nico, recién aprendiendo este tema. Yo creo que es un tema emergente que nace de la mano de generaciones nuevas, y una vez que se empieza, entre comillas, a consolidar la salida formal de la dictadura, y se empieza a discutir, ¿no?, otros temas, como la cultura, que durante la larga noche de la dictadura no significaba nada, hasta el día de hoy tampoco significa mucho para la derecha, ¿no? Pero por eso digo, es un tema que si bien es un valor emergente, no creo que aún esté en plena consolidación de esta batalla por el patrimonio que damos todos los días. Sí, ¿no? Y el patrimonio también tiene definiciones. Por ejemplo, no es lo mismo el patrimonio de los grandes palacios que eran de la élite y que los conventillos, por ejemplo, o que los cités que representan el modelo de vivienda de los años 30. Entonces, vemos que también se toma el sentido de, por no necesariamente lo que tiene un valor arquitectónico, sino que también por lo que representa en sí. Por ejemplo, en Recoleta existen diferentes construcciones o diferentes, no sé, actividades que siempre se han realizado en la comuna. Por ejemplo, los clubes, Recoleta tiene uno de los clubes más antiguos de fútbol de Chile, que es La Torre, que es muy de acá, entonces, que de hecho el otro año va a cumplir 100 años. Vemos que existe toda una cultura anterior incluso a que esto se llamara Recoleta, cuando era Conchalí. Vemos que existe esa cultura todavía. Y que la juventud... Ahí en Recoleta también, ¿no? Santiago Wanderers, no. Santiago Morning. Santiago Morning, claro. Sí, de hecho también tengo entendido que Colo-Colo se formó en el Quitapena, que también es parte de la comuna. Así es. Entonces vemos que hoy día hay una nueva perspectiva del patrimonio, por lo menos desde la juventud, que hoy día está en busca de una identidad nueva, o que sea no una identidad que venga desde la televisión o desde los grandes medios de comunicación, sino que sea algo que sea también parte de nuestras raíces. Por eso también toda esta cultura que se da en las marchas, de generar comparsas, movimientos musicales de cueca, de murga, son en el fondo búsquedas de esa identidad que Chile todavía no tiene una identidad definida, ya que hemos sufrido demasiados impactos culturales. Por eso nos hace estar cambiando constantemente y evolucionando igual. Claro, y nos llama también a poder seguir creando y participando de todo este patrimonio. Entonces, bueno, nos encontramos en un panorama donde vemos constantemente amenazado este patrimonio. Mencionaba Daniel sobre esta depredación de las inmobiliarias para levantar grandes edificios y también para levantar centros comerciales, como pueden ser mall, etcétera.
pero que queremos saber también cuáles pueden ser las alternativas y cómo podemos mejorar estos problemas con una gestión distinta, como lo ha sido la tuya en Recoleta, y donde también hemos podido ver distintas alternativas de construcciones, como puede ser la inmobiliaria popular. Claro. A ver, yo creo que las comunas hoy día tienen re pocas herramientas para poder resistir la voracidad inmobiliaria. El plan regulador es un instrumento bastante poco potente desde el punto de vista de poder regular la propiedad privada. En nuestro país, en la actual constitución, la propiedad privada está en la escala de valores en el número 1 y el patrimonio en la escala de valores en esta constitución no existe, ¿no? Y es muy difícil hacer algo que, entre comillas, de una manera u otra, atente al patrimonio. Sin embargo, hay un tema. Habitualmente las inmobiliarias que desprecian el patrimonio no son muy de trigos limpios, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno fortalece la lucha contra la corrupción, indirectamente termina de una u otra manera defendiendo el patrimonio, ¿no? Ahora, claro, en el caso de la inmobiliaria popular, uno cuando habla de patrimonio, no solo habla del patrimonio, entre comillas, existente hoy, sino que uno hace y es capaz de hacer patrimonio todos los días. Cuando hablamos de la inmobiliaria popular, esto se va a constituir en un edificio patrimonial. El patrimonio tiene que tener calidad, ¿no? Pero también tiene que tener sentido y significado. Cuando hablamos de la inmobiliaria popular, estamos hablando de las primeras 38 viviendas públicas para arriendo a precio justo de la historia de Chile. Y por lo tanto, más allá de cualquier consideración, cuando se hable de historia en 100 años más, ¿no? Va a aparecer en la comuna de Recoleta el primer proyecto de vivienda pública de la historia de nuestro país. Nosotros nunca habíamos hecho vivienda pública, nunca el Estado había construido vivienda para sí, de tal manera de generar un programa de arriendo protegido o arriendo a precio justo. Son nombres que se ocupan fuera del país. Y por lo tanto también uno hace todos los días o puede hacer todos los días patrimonio cuando actúa haciendo historia, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva en Recoleta vamos a tener harto patrimonio del que poder dar cuenta, ¿no? En algún tiempo más. Podemos hablar de la farmacia, de la óptica popular, de la universidad abierta, ¿no? Cuando uno mira los libros de historia, piensen ustedes que el antecedente de la universidad abierta, que hoy día funciona en Recoleta, son dos episodios en donde se trató de construir universidad abierta en nuestro país, los dos de la mano de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una de la mano de Valentín Letelier y una de la mano, no me acuerdo de quién es el otro personaje, pero que son en la década de 1920 y en la década de 1940. Y ambas fueron luchas políticas tremendamente interesantes que tenían por objeto democratizar el saber y el conocimiento. Por lo tanto, imagínense todo lo que ha ido, entre comillas, haciendo Recoleta en términos patrimoniales. Poner sobre la mesa de nuevo la intención de democratizar el conocimiento del saber, la inmobiliaria, la óptica, ¿no? Esto de que, por ejemplo, seamos la primera comuna del país que tiene una fábrica de audífonos populares. Estoy hablando de la primera municipalidad de la historia de Chile que se mete, ¿no?, a fabricar elementos de salud para su población. Yo creo que estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de temas que en el futuro se van a mirar en perspectiva y van a tener un valor completamente distinto al que tienen hoy. Oye, una consulta, el tema de la inmobiliaria popular es una propuesta también arquitectónica que va en contra del hacinamiento, tiene una concepción diferente, los espacios. Así es. Es un tipo de arquitectura que hoy día nadie la construiría. Tiene mucho metro cuadrado invertido en calidad, ¿no? Y como ahí no se espera vender y por lo tanto tampoco se espera recuperar el dinero, se entiende la inversión como una inversión con un costo hundido, ¿no? Tú te puedes dar lujos que el mercado jamás se va a dar porque no son rentables. Tener espacios comunes absolutamente grandes, cómodos, como por ejemplo
un edificio de 38 departamentos que tiene un patio techado para el invierno, para que los niños jueguen en el invierno, o que tiene espacios comunes, ¿no?, donde pueden servir de patio en todos los pisos, digamos. Espacios como de 100 metros cuadrados donde los niños van a poder sentarse a conversar, jugar, ¿no? Es una arquitectura más social. Es una arquitectura que tiene un objetivo absolutamente social y que tiene que ver con la creación de comunidad. Son departamentos además de muy buen estándar, en el sentido de que en algún momento se hicieron proyectos de ese estilo. 3 dormitorios completos, bodega, baño, cocina, estar, comedor, terraza, y cuyo arriendo va a salir entre 50 y 100 mil pesos, ¿no? Un poco más de 100 mil pesos, los más caros. Entonces, efectivamente, tiene una connotación completamente distinta, además de, entre comillas, corregir algunos problemas que proyectos de este tipo que se han hecho en otras partes del mundo presentaron las experiencias que estudiamos antes de desarrollar. Por ejemplo, antiguamente, o sea, en los años 60 también Fernando Castillo Velasco, Miguel Launer también habían hecho propuestas de departamentos con una óptica mucho más social igual. Sí, claro. Ahora, esto de cómo funciona el arriendo de los departamentos también, eso es algo que te demuestra que hay un interés de no lucrar, sino de que demostrar que el acceso a la vivienda puede ser a un precio justo. A ver, es que nosotros pensamos, esta es una discusión más quizás técnica, ¿no? La dictadura acostumbró a Chile a pensar el derecho a la vivienda como el derecho a constituirse un propietario de vivienda, ¿no? La verdad que esto tiene que ver con un cambio cultural muy potente que se dio en Chile. Cuando uno mira, y para lograr esto, uno termina pagando 3, 4 veces la vivienda, y cuando termina de pagar la vivienda ya dejó de servirle, o porque la familia se agrandó, o porque la familia se achicó, o porque muchos adultos mayores no la pueden mantener. Entonces nosotros siempre hemos conceptualizado que el derecho que uno debiera defender no es el de la casa propia, sino que el derecho a vivir dignamente desde que naces hasta que mueres. El tema de la casa propia tiene una connotación muy triste en nuestro país, que es que toda la gente aspira a tener un lugar donde echarse a esperar la muerte, porque sabe que el Estado no lo va a acompañar hasta ese día, y por lo tanto tiene esa cuota de incertidumbre que es brutal, ¿no? Pero cuando uno tiene un Estado protector, un Estado, por ejemplo, en Alemania, la Municipalidad de Berlín acaba de salir a comprar 16.000 viviendas que estaban para el sistema Airbnb, que es un sistema de especulación urbana que lo único que hace es encarecer el arriendo, de tal manera poder municipalizar esas viviendas y ponerlas en arriendo a precio justo, como una forma de combatir, que es lo mismo que estamos haciendo en Recoleta, el arriendo abusivo, al cual lamentablemente nos hemos ido acostumbrando en nuestro país sin que haya hasta el día de hoy ninguna autoridad que haya querido ponerle el cascabel al gato y hacer alguna ley que impida este tema que es bastante duro. Sí, la vivienda propia hoy día, poder comprarse una casa es cada vez más difícil. Y va a ser cada vez más difícil. Sí. Claro, y esta inmobiliario popular es un ejemplo de que sí podemos vivir en un sistema diferente y que es posible tener viviendas a un acceso que sea justo a las personas acceder a una vivienda por completo, pero para eso, para que se pueda expandir, es necesario el cambio de una nueva constitución. Como comentaban, hay muchos amarres que no permiten que esto se pueda realizar a cabalidad en todo el territorio. Entonces, Claro. ¿qué otras demandas necesitamos que se vean representadas y consagradas en una nueva constitución para que podamos tener un patrimonio para todas y todos y que sea accesible? Claro. Bueno, Daniel ahí hace un hincapié igual importante, que del derecho a la vivienda pasamos al término cómo vivimos dignamente a lo largo de nuestra vida. Ese es como hoy día un debate que se debe dar. Y que además tiene que ver con varias cosas distintas, porque no tiene que ver solo con el tema del lugar donde uno vive, ¿no? Sino que entender la vivienda como el lugar en torno al cual se da la vida. Y eso tiene que ver con la relación que la vivienda tiene con el trabajo, con el estudio, en el caso de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes,
con la cultura, con el deporte, con los servicios básicos. O sea, aquí cuando hablamos del inmobiliario popular, una parte de lo que hemos hablado corresponde al valor, entre comillas, de la inmobiliaria popular, pero nosotros también lo podríamos mirar desde una perspectiva completamente distinta. Miren, la inmobiliaria popular se sitúa en una zona central de la comuna de Recoleta que te permite vivir a 20 minutos del centro, ¿no? Incluso 20 minutos caminando del centro, ¿no? Pero que te permite además vivir a una cuadra de la farmacia popular, de la óptica popular, de la librería popular, de la universidad abierta, de escuela, de 2 estaciones de metro, a menos de 4 cuadras tienes 2 estaciones de metro, a 1 cuadra y media para un lado y a 2 cuadras y media para el otro. Hay toda una integración urbana. O sea, es exacto, quería ir a eso. Integración social, integración urbana, para algunos que no comparten nuestra idea, es llevar un poquito de pobre a vivir en la ciudad de los ricos que tiene de todo y en todas partes. Pero nosotros decimos, no, cuidado, que integración social es que dé lo mismo donde vivir y que en cualquier parte tengas acceso a lo relevante. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una ciudad inteligente, no hablamos de esa ciudad que en donde aquellos que pueden pagar la tecnología pueden comprar esa tecnología para saltarse los problemas de la ciudad, donde el ejemplo más clásico, más burdo, es Waze, ¿no? Tú podés pagar la tecnología, compráis Waze, entonces Waze te dice cómo irte sin toparte con los tacos. No te habla de cómo hacer desaparecer los tacos con una mejor distribución en el territorio de la infraestructura básica de bienes y servicios, ¿no? Pero sí te permite al que puede comprar la tecnología saltarte el problema. En cambio, nosotros decimos, no, una ciudad inteligente es esa ciudad que le permite a todos sus habitantes proveerse de las necesidades básicas a distancia de una caminata. Eso para nosotros es la ciudad justa, mirada desde la plataforma comunista, ¿no? Y eso es completamente distinta a la ciudad neoliberal, en donde cada espacio se especializa y se define a través de la demanda agregada que tiene. Entonces, tú estás en los barrios donde viven los ricos y tenés de todo a la mano, estás en los barrios donde vive la clase media, tenés bastante menos bienes, productos y servicios a disposición y más distante, y cuando estás en el barrio de los pobres, solo lo que provee el Estado, ¿no? Entonces, esa es la ciudad neoliberal. La otra es una ciudad distinta y es una ciudad que se puede discutir desde otros parámetros. Claro, desde la urbanidad, desde la vialidad, incluso también vemos que la vialidad también hoy día impacta directamente en los trayectos de las comunas, como también corredores pueden afectar patrimonio local, o como cuando con el ensanchamiento de avenidas de repente se pasa a llevar el patrimonio. También son cosas que pasan hoy día. Así es. Bueno, en Recoleta con el tema del corredor dorsal existió igual un debate ahí entre los vecinos que eran más cercanos al parque, porque el corredor al final terminó dándole espacio a las micro y todo, pero era un pulmón verde igual que existía en ese lado. ¿Tú conoces la historia? Claro, sí. Esa en el año 2007, no, 2009. Se hizo un proceso de participación, entre comillas, digamos, bastante poco participativo, en donde se invitó a la gente que vivía frente al parque a votar si querían el corredor por el medio destruyendo el parque o el corredor separado manteniendo el parque. Y a la gente le vendieron que efectivamente si ponían el corredor al medio era más fácil de construir, pero además le iban a entregar una extensión de una vereda más larga en donde ellos iban a poder estacionar sus casas y alargar, entre comillas, su área de influencia urbana. 421 votaron a favor de destruir el parque, ¿no? Y 270 y algo más votaron en contra. Pero no se incorporó a la gente que usaba el parque, sino que solo aquellos que miraban el parque, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy la gente, yo creo que se arrepiente mucho de lo que hicieron, pero fue una decisión que tomó por los gobiernos de la UDI, que tiene criterios completamente distintos para poder mirar y administrar la ciudad. Completamente. Anaika. Bueno, una de las cosas que también se dio ahora en
en Calle G también con el tema del jardín, porque había concejales y diputados que estaban haciendo hincapié en que los vecinos estaban molestos, pero en verdad era toda una maquinaria política al final. Era política, hasta el día de hoy nadie responde, ahí está construido, es maravilloso el jardín, y no se puede ocupar porque este gobierno finalmente se ha demorado 1 kilo en terminar el proceso, ¿no? Pareciera ser que lo que buscan es que se borre de la memoria de la gente qué gobierno construyó el jardín cuando se empiece a funcionar. Pero ahí estamos pendientes permanentemente para estar prestos a recordar cómo fue ese proceso, en donde además, si uno mira el parque no fue estudiado, el parque está ahí, ¿no? Y lo único que se hizo fue entregar una porción muy minoritaria en favor de un tema que es absolutamente prioritario en nuestro país. Además que se mintió mucho sobre eso, porque no había en la zona ningún árbol que, entre comillas, fuera una especie protegida, que era una de las cosas que decía. Claro. Oye, Daniel, una consulta ahora que estamos hablando un poco de vialidad respecto como ahora que con el estallido, con la pandemia, la bicicleta se ha vuelto mucho más eficiente a la hora de movilizarse. Por ejemplo, ¿se piensa hacer nuevos trazados de ciclovía o de trabajo de ese estilo apuntando al desarrollo deportivo de los jóvenes de la comuna? Nosotros hemos ido la ciclovía, pero lamentablemente tenemos un problema que es donde más nos hace falta y donde más queremos la ciclovía, porque nosotros pusimos toda la que tiene que ver con el tramo entre Avenida Perú, El Salto y hasta Pío Nono por Dominica. Y hemos aumentado varias en el otro sentido, pero la que más interesa, que es la de Recoleta, no se puede hacer por la faja. Y ahí un tema que tiene que ver fundamentalmente con patrimonio. Aquí es cuando el patrimonio te juega en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque la faja, para poder construir el nuevo corredor vial Recoleta incorporando la ciclovía, tiene a lo menos 40 metros de ancho. Y hay una esquina en donde tú no puedes lograr los 40 metros de ancho, porque por lado y lado tienen monumentos nacionales. Es justo la esquina de Antonia López Bello con Recoleta, en donde por el lado oriente tienen la Casa Pilar Esquina que mencionábamos al principio. Claro. Y por el lado poniente tienen la Recoleta, la iglesia franciscana, donde está el comedor popular de los franciscanos, y no tenéis cómo pasar. No tenéis cómo pasar ni por detrás de la iglesia ni por delante de la iglesia, y yo creo que eso va a ser una discusión que va a tener para esa vía nueva, entre comillas, varios años. Vamos a tener que buscar una solución que además tiene que ver con cómo nos metemos a La Vega, hay que buscar ahí, hay que imaginarse una solución completamente distinta. Bueno, igual la prioridad de los vehículos que se van a mover, me imagino que también es algo que se van a cuestionar, porque hoy día se le da mucho espacio al vehículo particular más que al transporte público, por ejemplo, que hayan rutas exclusivas. Eso hay un prediseño, ¿no? Y efectivamente se le da prioridad a los corredores para la locomoción colectiva, pero igual no da la faja. Ya. Así que claro, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un tema complejo de resolver. Oye, Daniel, y una pregunta, ahora con el tema de la situación país, ¿cómo ves que esto se proyecta respecto de hasta cuándo crees que se puede alargar el confinamiento y cuánto crees que vaya a durar la cuarentena? Mira, gracias a Mañalich, lo más probable es que pasemos de agosto con esto. Y esto es porque la forma de administrar la pandemia fue completamente errada y un fracaso absoluto. Aquí todas las medidas cuando llegan tarde ya no cumplen con su objetivo ni logran el efecto deseado. Si aquí la cuarentena hubiera sido drástica, cuando los casos estallaron en la zona oriente, habríamos eliminado la curva en ese minuto. Porque cuando tú dejaste, y aquí hay una responsabilidad política que tendrá que asumir en algún minuto, yo espero que
la gente sepa cobrar esta boleta. Cuando tú dejaste que el virus saliera a la zona oriente y llegara a los sectores populares, ya se convierte en un virus imposible, ¿no?, de controlar. Y por lo tanto, en las próximas semanas vienen días y semanas muy duras, pero además días y semanas que van a lograr inmovilizar aún más a este gobierno que no sabe ni qué hacer, ni para dónde ir, que no tiene credibilidad y que la gente ya ni siquiera le hace caso, ¿no? Entonces yo veo que esto es probable que se alargue, particularmente ahora, a pesar de que no estoy tan claro que esto haya sido un error o que lo hayan buscado precisamente para poder alargar la pandemia, para terminar su periodo sin necesidad de entrar a las discusiones de fondo que Chile quiere entrar hace tanto rato. Y ahora respecto de las propuestas que, por ejemplo, se han estado dando del impuesto a los más ricos, o que se congele la congelación de los servicios básicos, por ejemplo. A ver, son propuestas que efectivamente obligan a mirar si el gobierno es capaz de salirse del encuadre neoliberal con el cual ha estado gobernando desde hace tanto tiempo, o si va a ser prisionero de la sobreideologización neoliberal que tienen y que profesan toda la derecha chilena. Pero va a ser una pelea difícil. Yo no creo que estén dispuestos la derecha a tocar ni siquiera temporalmente la riqueza acumulada en estos 30 años, ¿no? Es una pelea que hay que impulsar y lo más relevante es, entre comillas, tratar de convertirla en mínimo común denominador del pensamiento contemporáneo. Es decir, que para la gente sea algo ya difícil de discutir y difícil de entender si no se hace, ¿no? Ahí vamos a tener que dar una pelea con temas que se van instalando en la sociedad y que tenemos que dar una batalla no menos importante para que efectivamente logremos instalarlo. Claro, bueno, ahora las ollas comunes y la solidaridad entre los vecinos igual se ha expresado como una manera de apalear la crisis que ahora se está dando. En Recoleta igual hemos visto que los vecinos, por lo menos en ese sentido, están actuando bien. Sí, yo creo que en Recoleta viene desarrollándose un cambio cultural en los últimos 7 años bien importante, pero son cambios culturales que son lentos, pero además son frágiles desde el punto de vista de la consolidación de estos cambios culturales, ¿no? Pero es algo que vamos a tener que ir construyendo. Yo insisto que aquí falta mucho trabajo político y trabajo en la base, ¿no?, con nuestro pueblo, de tal manera de que se suban al escenario de su historia decidido a ser protagonistas. Claro. Gracias, Daniel. Oye, parece que se desconectó la Naica, tuvimos un problema con la conexión. Pero hay... A ver, Anaika, ¿escuchas? ¿Me ¿Estás por ahí? escuchan? Ah, sí, Sí. te escuchamos, te Estoy. escuchamos. Ah, ya. Ya. Pensamos que te habíamos perdido. Por fin. Eh, Me perdí un tiempo, pero volví. Es que tengo VPN. Ah, no, mentira. Sí, un poco mala la señal por acá. Oye, chiquillos, muy interesante este tema del patrimonio y da mucho de qué hablar, queda mucho por qué trabajar aún y esperamos que con organización y con cambios en
donde también vemos un periodista hablándole a Piraña, le dice: señor presidente, unos delincuentes proyectaron la palabra hambre en un edificio, denunciando el abandono y la falta de recursos en sectores que son, pues, millonarios por parte de nuestro gobierno. Y muy desubicado, acá Piñera le dice: pues compren el edificio y mándenlo a demoler. Por elección popular es que gana la opción número 1, es la favorita de la gente, que es la de la olla común. ¿Qué les parece, chiquillos, estas caricaturas que hace la gente y la... Están por ahí, las podemos ver, yo no las he visto. Bueno, Ay, a ver. son muy claras. Son chistes de una verdad y de una realidad que pareciera que unos no ven, como el ministro Mañalich. que no ve o que no quiere ver. No, yo creo que efectivamente no la vea. Yo no se la imaginó jamás. No, Sí. yo... Diríamos ahí para que vea, hacerle un descuentito en la óptica popular para que tenga ahí. No, sí, el tema es cuando, y aquí viene, uno no puede asumir estas cosas sin hacer la parte autocrítica que nos toca, digamos, ¿no? En el sentido de que esto pasa cuando un pueblo escoge a alguien que representa al 0,5% más rico de Chile para dirigir los destinos de un país, ¿no? Y esto es un tema que también la izquierda y nosotros en particular tenemos una responsabilidad tremenda, en tanto de un tiempo a esta parte creo, también hasta unos años atrás, porque hoy día creo que venimos de vuelta, nos habíamos alejado significativamente del trabajo en la base, que es lo que efectivamente permite que estas cosas no sucedan, ¿no? Por lo tanto ahí, bien por la elección de la gente, yo creo que son muy elocuentes, ¿no? Sí. Oye, un mensaje así como a la juventud, ¿qué te gustaría decirle a los jóvenes organizados de hoy día? Pero en contra de la organización que se está haciendo en la política. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Maika? De nuevo la perdimos. Parece. Bueno, como te decía, Daniel. Si tuviera que dar un mensaje, primero partiría dándole las gracias por haber sido el evento donador del 18 de octubre, ¿no? Segundo, contándoles que a mí me parece una tremenda adquisición el haber podido primero transformar la huelga económica en huelga política. A partir de Nos cansamos, nos unimos, que caracteriza este minuto del país. La segunda gran adquisición es claramente el despertar de los jóvenes. Yo quiero mirarlo además desde el lado positivo. Antes del 18 de octubre, el apego a la democracia, la valorización de la democracia por parte de los jóvenes era más baja que el 45%. Después del 18 de octubre, cuando además los jóvenes vivieron en carne propia la violación a los derechos humanos, cuando vivieron en carne propia todo lo que vivimos, digamos, que era tan evidente y que nos marca en cuanto a nuestra posición política, por lo menos los que tenemos conciencia, yo creo que esa segunda gran adquisición es el despertar de estos jóvenes que llegaron a elevar su apego a la democracia en más de un 75%, precisamente por haber vivido todo lo que vivieron. Ahora, el problema es que si esas dos grandes adquisiciones del movimiento del 18 de octubre no se le suma una tercera gran adquisición, que es que los mismos que despertaron para ir a protestar las calles y que inundaron las calles no se dan cuenta que hay que participar. Responsabilidad de definir quiénes nos gobiernan. Esto podría ser un tiempo maravilloso tirado a la basura, ¿no? y una tremenda oportunidad desperdiciada, y por lo tanto el único mensaje es que se animen a subirse al escenario de su propia historia jugando de protagonistas y no de actores secundarios. Claro, hoy día vemos que las movilizaciones a lo largo de Latinoamérica tienen ese tinte juvenil, pues lo ideal es que la juventud participe en todos los espacios y en el voto sobre todo, que en las próximas elecciones ese descontento se exprese. Se me cortó. Volví de nuevo. Oye, chiquillos,
para finalizar, me gustaría pedirles una recomendación a ambos de algún libro o película o documental que les parezca que sea interesante y nos pueda ayudar a llevar de mejor manera esta situación que nos tiene a todos acomplejados. A ver, a mí me gustaría recomendar un libro que no es muy conocido aquí, que es Identidades Asesinas de Amin Maalouf, que retrata y habla de todas estas identidades que afirman su existencia negando la de los demás, que habitualmente son identidades que se caracterizan por autodefinirse a través de una sola variable, desconociendo la condición multivariable, la definición de la identidad que cada uno tiene, ¿no? Es un libro que enseña mucho acerca de la valoración de la diferencia como fuente permanente de riqueza. Se llama, vuelvo a repetir su nombre y su autor, Identidades Asesinas de Amin Maalouf, que está en español y está disponible. Buenísimo. Bueno. ¿Y tú, Nico, qué nos recomiendas? Bueno, ahora que estamos en el Día del Patrimonio, recomiendo el documental Escape de Gas, que es de Bruno Salas, que habla del edificio de la UNTAC tercera, hoy día el GAM, que es bien interesante como el diálogo que se da entre los artistas y el gobierno popular de Allende, que fue el que construyó el edificio. Buenísimo, chiquillos, ya nos quedamos con sus recomendaciones y con esta grata conversación, agradecerles su participación y también a nuestro público por escucharnos y haber participado en nuestras encuestas interactivas. Bien, compañeros. Gracias a todos los que Un abrazo a todos y a todas y nos estamos viendo en un futuro programa. Nos seguimos viendo en la lucha y a todos recuerden, quédense en sus casas dentro de lo posible, lávense las manos, a cuidarnos de todos y a seguir luchando que volveremos a las calles. Así es. Chao.